Muy buenas, feliz año para todos. Hoy os hablaré de Tarja Turunen, de cosas que quizás no conocíais de ella. Espero que lo disfrutéis. Vamos con el vídeo. Su nombre completo es Tarja Soule Susanna Turunen Kavuli. Es una cantante soprano finlandesa nacida en un pequeño pueblo llamado Kitee el 17 de agosto del año 1977. Es pianista y compositora. Su familia siempre la apoyó, especialmente su madre, ya que se dio cuenta de su talento en una celebración familiar. Tarja, con apenas 3 años de edad, mostró su voz cantando una canción llamada Vildmeinen Slisus, en inglés llamado Sky Angel, que significa ángel del cielo. Por tanto, su madre decidió ponerla a cantar en el coro de la iglesia a la que asistía y tener clases adicionales en un grupo de niños. Tarja Turunen tiene 2 hermanos, uno que es mayor que ella y otro que es menor. A los 6 años comenzó tomando clases privadas de piano, a pesar de la distancia, ya que ellos vivían a 32 kilómetros de la escuela. Contó con el apoyo de sus padres para que su hija no faltara a las clases. Cuando Tarja estaba en primaria, la invitaban a cantar, por lo general en grupos escolares pequeños. En aquel momento ella llegó a sufrir acoso de las niñas de su escuela, por el hecho de sacar notas muy altas y por ser una de las alumnas favoritas de los profesores. Estudió música en la escuela secundaria, principalmente canto clásico. A los 18 años se mudó a la ciudad finlandesa llamada Kuopio, donde ella en esa ciudad pudo iniciar sus estudios superiores y pudo desarrollar sus habilidades musicales. En Kuopio pudo conocer a Tuomas Holopainen, quien le invitó a cantar en el proyecto que estaba elaborando. Ahí fue donde ella empezó a cantar en la banda Nightwish. En 2003, Tarja se casó con el empresario y manager argentino Marcelo Kavuli. Le conoció en su primera gira por América Latina en el año 2000 con Nightwish. Con Marcelo convive hasta la fecha. Tarja cantó en los primeros 5 álbumes de Nightwish. El primero, Angels Fall First del 97. El segundo, Oceanborn del 98. El tercero, Wishmaster del 2000. El cuarto, Century Child del 2002. Y el quinto, Once del 2004. Y los DVDs llamados From Wishes to Eternity, grabado en el 2000 y lanzado en el 2001. Y el segundo, End of an Era, grabado en el 2005 pero lanzado en el año 2006. La última gira que estuvo con Nightwish fue la de Once Upon a Shore del 2004 al 2005, y ella ese mismo año, fuera de Nightwish, decide emprender su carrera en solitario. Dentro del género, Tarja Turunen está bautizada como la voz de Finlandia, sirena del metal y diosa del metal. Tarja es políglota, ya que habla varios idiomas: inglés, finés, español, alemán y sueco. Es parte de mi carrera, es muy importante carrera, y hace 9 años, durante 9 años hice trabajo con Nightwish, con una heavy metal, banda de heavy metal, sí. Por eso es muy importante para mí, todavía. Tarja Turunen mide 1,64 centímetros. Ella es fanática del fútbol argentino. El pelo natural de Tarja es rubio oscuro, sin embargo a ella le gusta llevar el pelo negro. Tarja tiene aracnofobia, se trata de una fobia a las arañas o a los escorpiones. Su película favorita es Gladiador 2000 y su actor favorito es Russell Crowe. Tarja vivió en Argentina desde el año 2008 hasta diciembre del 2015, donde actualmente vive en Málaga, España.
El 12 de agosto del 2012 se convirtió en madre por primera vez, dando luz a una niña llamada Naomi, a Erika Alesia. Su hija Naomi, con solo 6 años, hizo coros en una actuación de Tarja en Moscú en el año 2018. Tarja participó de jurado en el programa La Voz de Finlandia. Su mayor hobby es pasar tiempo con su familia y amigos. Le gusta salir a correr, ir al gimnasio, nadar o ir al cine con su marido. Tarja lanzó 5 álbumes en solitario. Su primer álbum se llamó My Winter Storm del año 2007. El segundo, What Lies Beneath, del 2010. El tercero, Colors in the Dark, lanzado en 2013. El cuarto, The Shadow Self, de 2016, y su último álbum hasta la fecha se llama In the Raw, que lanzó en el 2019. Tarja también lanzó varios álbumes navideños. El primero, Henkaus y Kusudesta, del año 2006, en español llamado Aliento de la Eternidad. El segundo, Ave María en Plain Air, lanzado en el 2015, y el último llamado From Spirits and Ghosts, Score for a Dark Christmas, el 2017. Y tiene 4 DVDs en directo: Act 1, Life in Rosario, del 2012, Beauty and the Beat, lanzado en el 2014, Luna Park Ride, del 2015, y por último Act 2 del año 2018. El 18 de junio del 2021, Tarja lanzó su primer libro titulado Singing in My Blood. Tarja cuenta su historia acerca de hacer música con fotografías raras y nunca antes vistas. Cantar está en mi sangre. Desde que era pequeña he disfrutado de interpretar. Al no poder presentarme en vivo en 2020, pasé mucho tiempo viendo álbumes de fotos, con escenas felices de mi niñez, creciendo y haciendo música, conociendo a mis fans y viajando por el mundo para grabar y para interpretar, divirtiéndome. Esos recuerdos irán este libro. Frustrada por no poder presentarse en vivo y no ver a sus fans durante el año pasado, Tarja revisó miles y miles de fotografías de su vida. Vio artes de tapa, sesiones, giras, la vida, y vio cuánto ha crecido. Le trajo muchos buenos recuerdos, y todos se encuentran en Singing in My Blood. Habrá 2 ediciones de tapa dura de este libro especial, que ofrece una mirada íntima y detrás de la escena a Tarja, haciendo música en el estudio, en el escenario y en su casa. La edición Signature estará firmada por Tarja e incluirá 2 impresiones fotográficas exclusivas, nunca antes vistas. Ambas ediciones incluyen montones de fotografías nunca antes vistas, así como contribuciones de algunos de los más cercanos colegas y amigos de Tarja. El libro Singing in My Blood estará disponible para compra en el sitio web de Tarja. En Singing in My Blood cuento mi historia acerca de hacer música y comparto muchas fotografías personales. Creo que les va a encantar. Tarja también ha hecho colaboraciones en canciones con diversos vocalistas del metal, con bandas como Scorpions con la canción The Good I Am, con Doro Pesch en Walking with the Angels. También hizo un dueto con Within Temptation en la canción Paradise, con Alissa White-Blues de Arch Enemy en Demons in You, y con Cristina Scavia de Lacuna Coil. Colaboró en la canción Goodbye Stranger. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gustó el contenido os invito a que suscribáis y activéis la campana para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Cuidaros mucho. Hasta la próxima.